Noticentro 1, CMI. Colombia fabricará vacunas de Sinovac. Primero se desarrollará envasado de biológicos. Ministerio de Salud desautoriza certificado de vacunación creado en Bogotá. Mayoría de los colombianos apoyan vacuna obligatoria. Encuesta de Noticentro 1 CMI. 1.500 policías reforzarán seguridad en Bogotá. Intervendrán zona de alto impacto. Comandante de la Policía de Bogotá revela plan de seguridad para la capital en Pregunta Yamil. Disturbios en San Andresitos por operativos de la DIAN. Crece escándalo por contratos en Mintic. Gobierno tenía listo otro anticipo para firma cuestionada. Despega reactivación económica. Industria y comercio crecen por encima del 20% en junio. Dólares de venta de ISA no se traerán al país, advierte ministro de Hacienda. En el mundo, sorpresa en Estados Unidos. Censo revela que población blanca se reduce por primera vez en 2 siglos. Corte Penal Internacional investigará crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Atención, Colombia firmó un memorando de entendimiento para fabricar vacunas de la farmacéutica Sinovac. En una primera fase se desarrollará el envasado de los biológicos en nuestro país, según informó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Tras sostener varias reuniones en los últimos días con las directivas de Sinovac, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que ya existe un memorando de entendimiento con esta compañía para comenzar a envasar y posteriormente producir vacunas contra el coronavirus en territorio colombiano. Firmamos un memorando de entendimiento con el vicepresidente de la empresa Sinovac, un memorando de entendimiento donde hacemos un acuerdo para el desarrollo conjunto de proyectos para la producción de vacunas en Colombia. El plan entre Colombia y Sinovac comprende varias fases. La primera es el envasado y llenado de vacuna en Colombia, para lo cual la empresa Sinovac, a través de su vicepresidente y su grupo técnico, estuvieron inspeccionando 3 plantas en Colombia, de las cuales algunas de ellas puede ser seleccionada de acuerdo con el análisis que efectúe para emprender un proceso de llenado y envasado de vacunas que podría ser implementado en menos de 8 meses en el país. El segundo paso consiste en el desarrollo conjunto de un proyecto para la producción de vacuna en Colombia. De acuerdo con este plan y alianza estratégica con la farmacéutica china Sinovac, se estima que en 2 años el país estaría produciendo vacunas contra el COVID-19. Un nuevo choque se presenta entre el Ministerio de Salud y la Administración de Bogotá. El Ministerio desautorizó la expedición del certificado digital de vacunación que puso en operación la Secretaría de Salud de la capital. En carta dirigida al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, desautorizó la puesta en marcha de una especie de carnet digital para certificar la vacunación contra el coronavirus. En la carta se señala que la facultad para expedir esa clase de documento digital radica exclusivamente en el Ministerio de Salud y Protección Social. Agrega el documento que la herramienta presentada por el distrito en las últimas horas no cumple con los criterios mínimos de seguridad de la información ni de los datos sensibles, como son los datos de la salud que gozan de especial protección. Esta desautorización del ministro Fernando Ruiz al secretario de Salud de Bogotá se da apenas 24 horas después de que fuera presentada oficialmente la plataforma del certificado de vacunación para Bogotá. Colombia reportó una nueva reducción en los contagios y muertes por COVID-19. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves confirmados otros 4.272 casos, presentados en su mayoría en Bogotá, en el Valle y en Antioquia. Los casos activos siguen bajando, a la fecha 44.128. El total de contagios a la fecha un total de 4.856.595. Las muertes reportadas este jueves, 144. Ya han muerto por COVID-19 en Colombia 123.097 colombianos.
Recuperados aumentan con otros 6.400 para un total de 4.675.215. Y las cifras de esta semana: el lunes 4.023 contagios, 143 fallecidos. El martes 3.948 contagios, 167 fallecidos. Ayer 5.368 casos y 185 muertes. Hoy 4.272 contagios y 144 muertes. Y el sábado se abre la vacunación contra el COVID-19 para personas entre 20 y 24 años. ¿Pero qué piensan los colombianos sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID? Noticentro 1 CMI adelantó una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría. Estos son los resultados. La encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI consultó: ¿usted estaría de acuerdo en que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria? 75% de los encuestados contestó que sí y el 25% que no. ¿La vacunación obligatoria o opcional? Obligatoria. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no cree que la vacuna sirve para algo, y yo sé, a mí me consta que la vacuna sí sirve. Pues a la vez como obligatoria, porque si unos nos aplicamos y los otros no. Por sexo, el 72% de los hombres estaría de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna, mientras el 28% dijo que no. La sociedad entera, el país, las autoridades sanitarias deberían generar un proceso de educación mucho mayor y utilizar mecanismos distintos, por ejemplo, la búsqueda activa de las personas que faltan por vacunarse. Las mujeres manifestaron en un 77% estar de acuerdo con esta posibilidad, mientras que el 23% contestó que no. Por estrato socioeconómico, en el nivel alto el 79% contestó que estaría de acuerdo con la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19. 70% en el estrato medio también dijo estar de acuerdo, mientras que en el estrato bajo el 74% está de acuerdo con que sea obligatoria. Por edades, el resultado fue el siguiente: de 18 a 25 años, el 75% contestó que sí, está de acuerdo con la obligatoriedad; entre 26 a 40 años, el 66%, y entre 41 a 55 años, el 68% apoyaría una norma obligatoria para vacunarse. De 56 años o más, el 84% estaría de acuerdo con la obligatoriedad. En Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, más del 70% de la población consultada respondió que sí estaría de acuerdo con la vacuna obligatoria. La directora del Instituto de Salud, Marta Ospina, aseguró que las madres que están lactando deben seguir haciéndolo, incluso si tienen COVID. Dijo que la nutrición con leche materna es fundamental en tiempos de pandemia. En debate realizado en la Comisión Legal de la Mujer en el Congreso de la República, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, recordó que es fundamental amamantar a los bebés hasta los 6 meses de edad mínimo. Dijo que incluso mamás con COVID deben seguir amamantándolos. Aún las madres que están positivas para COVID-19 no deben suspender nunca la lactancia materna, dado que los anticuerpos que la madre produce le benefician, digamos, al bebé, pero debe mantener, eso sí, protección respiratoria con su bebé. Es decir, utilizar el tapaboca, pero continuar la lactancia. La delegada del Ministerio de Salud manifestó en el debate que en Colombia hay bancos de leche materna que es donada. Venimos con 15 bancos de leche que están funcionando en todo el país. Durante el último año, por ejemplo, se beneficiaron más de 23.000 niños con leche que donaron sus mamás o otras mamás. Las congresistas de la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República llamaron la atención sobre que es fundamental realizar campañas masivas para estimular la lactancia materna. El director del Instituto de Estudios de Corrupción, Camilo Enciso, afirmó que los contratos de compra de vacunas contemplan cláusulas ilegales. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director del Instituto de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, explicó las razones que lo llevan a afirmar que las cláusulas suscritas entre el gobierno colombiano y las farmacéuticas para la compra de vacunas contra el COVID-19 son abusivas. Si había algún tipo de elemento que debiera ser protegido como confidencial, entonces ese aspecto en concreto sí hubiera podido ser objeto de la protección.
pero lo que hizo el gobierno fue proteger todos los elementos del contrato y decir que no podíamos conocer ni el precio ni las condiciones de tiempo, modo y lugar de entrega y suministro, y además terminó obscureciendo la existencia de unas cláusulas leoninas que favorecen única y exclusivamente a las farmacéuticas. Enciso insistió en que la revelación de los contratos no debe afectar futuros despachos de vacunas. Desde que inició el Plan Nacional de Vacunación, las farmacéuticas multinacionales le han despachado a Colombia más de 35 millones de dosis de vacunas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Por su parte, Ricardo Ferro y Oscar Darío Pérez, autor y ponente de la ley que le dio vida a la aplicación de las vacunas en el país, criticaron a quienes siguen insistiendo en la divulgación de los contratos de la compra de las vacunas. Aseguraron que dicha divulgación retrasará la llegada de los biológicos a Colombia. El autor y el ponente de la ley que permitió la compra y aplicación de las vacunas contra el COVID-19 salieron en defensa de la confidencialidad de los contratos. Aseguran que solo así las farmacéuticas agilizaron la llegada de los biológicos al país. No tiene sentido querer hacer público el contenido de estos contratos. Se le hace un daño a nuestro país, más ahora que estamos frente a la posibilidad de que se requiera una tercera dosis de vacunación. Consecuencias impredecibles. Quizás no nos vendan más biológicos o quizás no los vendan de último. Como tenemos un plan de vacunación exitoso para dolor de muchos, algunos que se volvieron científicos y que dijeron que las vacunas no servían para nada, pues ese plan de vacunación está dando resultados. Los parlamentarios aseguraron que la confidencialidad de los contratos son una garantía para la llegada de las vacunas a Colombia. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció un plan de intervención especial de la policía para luchar contra el homicidio y el hurto en las calles de Bogotá. El ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció la gravedad de la situación de inseguridad que enfrenta Bogotá y anunció un plan de intervención con 1.500 policías, liderados por 5 generales. Trabajarán desde sus diferentes especialidades para activar un plan que permita recuperar la seguridad de Bogotá. Un plan especialmente que busca reducir el homicidio, preservar la vida y, en segundo término, reducir los hurtos, especialmente en Transmilenio, de bicicletas a personas y a comercios. Estos son operaciones focalizadas con los 1.500 policías, allanamientos, solicitud de antecedentes, puestos de control móviles, llegada de policías sobre horas y sitios específicos. Vamos a ayudar también con la llegada del general Rodríguez y con todos los funcionarios de prevención en jornadas de conciliación, vigilancia con drones. Nos traemos varios de los drones que están a nivel nacional para tenerlos en esos comandos situacionales. El ministro también confirmó que ciudadanos venezolanos se han visto implicados en muchos de los hechos de inseguridad y violencia denunciados. Y el gobierno del presidente Duque tiene toda la solidaridad con los venezolanos que han llegado a Colombia. Pero seremos implacables con cualquier extranjero o venezolano que cometa un delito contra un colombiano o contra un extranjero. El delito no tiene pasaporte. El gobierno nacional le pidió a la alcaldesa Claudia López que haga las inversiones que están pendientes en seguridad, como la compra de patrullas y la restauración de los CAIs destruidos por vándalos. Y por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que la capital tiene un déficit de 10.000 policías y lanzó una advertencia a los extranjeros que vienen a delinquir a la capital del país. Para la alcaldesa Claudia López, la respuesta a la crítica situación de inseguridad es policía y más policía. Bogotá necesita refuerzos de policía ya. Yo quiero recordar que es que el pie de fuerza hoy es de 17.000. De 17.000. Y nos hace falta por lo menos 10.000 para tener al menos el promedio de número de policías por habitante que tienen otras ciudades de Colombia. Pero además del aumento del pie de fuerza, preocupa el impacto de la delincuencia extranjera en la capital, y es que el 15% de los capturados por delitos son ciudadanos venezolanos. Bogotá no se rinde ante nadie, mucho menos ante el crimen, mucho menos ante ningún crimen que vienen a cometer aquí criminales extranjeros. Vamos a perseguirlos con toda la contundencia.
Según las autoridades, el 80% de los extranjeros capturados han quedado en libertad. La nacionalidad o la falta de identificación plena de un extranjero no puede ser excusa para la impunidad. La mandataria advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias con el delincuente que asesinó e hirió a los policías en el sur de Bogotá. Por su parte, en el Consejo de Bogotá criticaron las medidas adoptadas para reforzar la seguridad en la capital y exigieron a la alcaldesa asumir su papel como máxima autoridad de la ciudad. Como insuficientes calificaron en el Consejo de Bogotá las medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional para contener la delincuencia. No les creemos, porque es que están reciclando anuncios. Ese tema de los 1.500 policías ya lo anunciaron en febrero. ¿Qué han hecho al respecto? ¿Y qué han hecho alrededor de todas las medidas que anunciaron? Insisten en que no hay una política clara de seguridad ni un liderazgo de la alcaldesa como jefa de la policía. A pesar de sus promesas de ser la jefa de policía de Bogotá y de hacer temblar a los delincuentes, ahora que se salió de madres la ciudad, le echa la responsabilidad al ministro de Defensa y al presidente Duque. Pese a la llegada del nuevo secretario de Seguridad, el panorama no mejoró. Por el contrario, los asesinatos están disparados, así como el hurto a personas. La policía que tenemos debemos concentrarla en la seguridad ciudadana y no en estar arreglando los temas de vandalismo con los que fuimos laxos. En el Cabildo alistan un debate de control político por los graves hechos de inseguridad, 5 hurtos con arma de fuego y un muerto en 4 días. Noticentro 1 CMI realizó un recorrido por las calles de Bogotá. No hay presencia de autoridad, lo que facilita la constante violación de varias de las normas adoptadas para brindar seguridad a los ciudadanos. Basta con recorrer las calles de Bogotá para notar el déficit de la policía. Para los ciudadanos es tímida la presencia de la autoridad, pocos retenes, requisas o patrullaje en los barrios. No hay ninguna presencia absoluta, uno ve totalmente, cada uno defiéndese como pueda. Me acabaron de robar el bolso. ¿En dónde? Acá en la caseta, yo trabajo acá en la caseta. Esto es una inseguridad ni la hijuepucha que hay aquí en Bogotá. A la falta de policía se suman las medidas que a juicio de expertos han resultado poco efectivas. Parrillero en moto. Aunque desde marzo de este año está prohibido el parrillero domiciliario, teniendo en cuenta que 13 hurtos de los que se cometen al día son en este vehículo, en las calles parecen desconocer la restricción. En el papel quedó la obligatoriedad de transitar debidamente identificados y con números de placas en chalecos y maletas. El problema con la mayoría de las medidas es que no han llegado a ser medidas, simplemente se han quedado en anuncios de carácter político. Cuadrantes móviles. Los cuadrantes móviles, que se anunciaron hace más de un año como un ambicioso plan para mejorar la respuesta de la policía, tampoco salieron bien librados. Fui al CAI, allá dijeron que mandaban el cuadrante, pero por acá, como de su merced, no hay nadie, no hay policía ni nada. Nunca se presentó un estudio que generara un indicador para saber en qué porcentaje había mejorado o no la seguridad en Bogotá. Para los expertos, las medidas en la capital se agotaron. Se necesita un apoyo adicional y ese apoyo adicional creo puede venir de la asistencia militar. La inseguridad deja en lo corrido del año más de 650 homicidios y más de 55.000 hurtos. Y hoy se conoció el testimonio del patrullero de la policía que acompañaba al agente Humberto Sabogal, quien perdió la vida en medio de una requisa. Relató la forma como ocurrieron los hechos. Desde el hospital de la policía, donde se recupera de una herida, el patrullero Jesús David Pineda habló sobre la jornada de trabajo que le costó la vida a su compañero en el barrio Ciudad Berna. El compañero le dice que nos colaboren con una requisa y apenas les dijimos eso, uno de ellos desenfunda su arma de fuego y nos amenaza y nos dice que soltemos nuestras armas. Nosotros hay que reaccionar, pues la moto se nos viene encima, la moto de nosotros, y ambos caemos al suelo. El compañero se para de inmediato y empieza a forcejear con uno de ellos. Y ya cuando pude levantarme, observo que está el compañero forcejeando con 2 sujetos, con 2 bandidos. Y cuando escucho aproximadamente 2 disparos y emprende la huida uno de ellos. Y al momento de emprender la huida, el bandido me apunta y pues yo también hago lo mismo, le apunto y enseguida disparo, porque vi en riesgo mi vida. Y le respondí. Y el bandido también hace lo mismo. El patrullero Pineda será operado mañana. Pese a la situación que vivió, asegura que quiere seguir en la policía.
En el país han sido capturados al menos 8.000 ciudadanos extranjeros por cometer diferentes delitos. Bogotá es la ciudad donde se reporta el mayor número de detenciones de extranjeros. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Carlos Rodríguez, reveló la cifra de ciudadanos extranjeros capturados este año. Específicamente, ciudadanos venezolanos, se ha logrado la captura durante el presente año de 2.474. Únicamente 160 extranjeros han sido cobijados con medida de aseguramiento. El que delinque sin distingo de nacionalidad será presentado por nosotros como autoridades ante los jueces para su respectiva sanción. Con una reiteración, los delincuentes no se expulsan, los delincuentes no se deportan como quien pretende trasladar un problema. Al delincuente se le judicializa para que responda ante un juez, ante la sociedad por sus presuntos delitos y, muy importante, para que el país cuente con un récord criminal. En su mayoría reincidentes por conductas irregulares como el hurto a personas, robo de celulares, tráfico de estupefacientes y homicidios. Los habitantes de Suba, al noroccidente de Bogotá, claman por un cese a los bloqueos de vías y al vandalismo que se ha presentado en las últimas noches en ese sector. Todas las noches nos dan serenata con bombas, con gases lacrimógenos. Los habitantes de Suba no soportan más los disturbios que se presentan en horas de la noche y la madrugada en la localidad, especialmente sobre la avenida Ciudad de Cali. No voy con la cuestión de dañar locales ni afectar como tal al ciudadano, porque pues dentro de todo se mete muchísima persona que no tiene que ver con el tema, sino lo hacen por vandalismo. Los comerciantes suplican que los dejen trabajar. Más de 300 jóvenes aquí alrededor construyendo las bombas que lanzaban. Entonces la inseguridad está tremenda, en la tarde, después de las 6:30 está terrible. Nos ha tocado cerrar temprano porque pues debido a estas marchas se forma pues bastante vandalismo, empiezan a romper las cosas. Los adoquines de los andenes han desaparecido y es que estos son usados para lanzarlos a la policía. Hay vándalos, el gobierno tiene que parar esto. Cada miércoles se ha convertido en la pesadilla de los habitantes del sector. Los denominados primera línea se ponen cita cada 8 días para bloquear vías. En otras noticias, en hechos que son materia de investigación, murió un militar tras enfrentarse con uniformados de la policía en norte de Santander. El enfrentamiento entre el soldado y un civil con una patrulla de la policía ocurrió en un establecimiento público en Ocaña, donde el militar departía en compañía de un familiar suyo. Dentro de las labores de patrullaje llega a nuestro cuadrante, estos sujetos disparan contra la policía hace uso legítimo de las armas de fuego. Como resultado de esta situación tenemos una persona que falleció. La policía requirió al soldado profesional Rafael Antonio Perdomo y a Frangil Guerrero para una requisa, pero estos respondieron a bala contra los patrulleros. En el hecho murió el militar y su acompañante resultó herido. La Fiscalía General de la Nación está al frente de la investigación junto con el CTI, con la SIJIN de la Policía Nacional. Igualmente se activó la investigación de la Justicia Penal Militar, teniendo en cuenta que son actos del servicio. Mientras la persona herida se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Ocaña, el ejército, mediante un comunicado, aseguró que el soldado implicado estaba fuera del servicio. En una batalla campal terminó un operativo anticontrabando adelantado por la DIAN en el sector de San Andresito, San José, en el centro de Bogotá. La Plaza España se convirtió en un campo de batalla. Comerciantes y SMAT se enfrentaron en medio de operativos de la DIAN. Según los manifestantes, a las 5 de la mañana empezó la diligencia de la Dirección de Impuestos. En las bodegas viejas, varios camiones completos de mercancía habrían sido decomisados. La delicada situación de orden público obligó al cierre de locales comerciales. Como están disparando hacia la gente, me pegaron preciso en el ojo. Ahorita no veo y no sé cómo tenga el ojo. Manifestantes atacaron con pólvora a la fuerza pública. El SMAT permaneció en la zona hasta el mediodía, pero los enfrentamientos continuaron, esta vez entre habitantes de calle, comerciantes y mecánicos. Los desórdenes que se extendieron hasta la tarde de este jueves no dejaron personas capturadas, pero sí varios heridos. Noticentro 1 CMI conoció los detalles del contrato suscrito por el Ministerio de las Comunicaciones con la Unión Temporal Centros Poblados para expandir la cobertura de Internet en sectores rurales, el cual ha sido cuestionado por la falsificación de un documento. En el contrato queda constancia sobre otros millonarios pagos que alistaba el gobierno para los contratistas.
En el documento de 102 páginas conocido por este noticiero se revelan los detalles del contrato que suscribió el Ministerio de las Comunicaciones con la Unión Temporal de Centros Poblados para llevar Internet a zonas apartadas del país. El convenio ha desatado una gran polémica dado que uno de los documentos de garantía bancaria de los contratistas fue falsificado. El convenio señala que la Unión Temporal de Centros Poblados está integrada por 4 empresas: Ingeniería, Seguridad e Innovación, que sería la empresa con experiencia en el sector tecnológico. Las 3 restantes son ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa SAS y Omega Building Constructora SAS. Las 3 empresas tienen experiencia en el sector de la construcción de carreteras y edificios, y 2 de ellas están domiciliadas en Barranquilla. Los cuestionamientos al Ministerio de las TIC también han llegado por el anticipo que esa entidad le entregó por 70.000 millones de pesos a los contratistas. Sin embargo, en el documento queda registro que el gobierno tenía presupuestado desembolsar este año más de 80.000 millones de pesos a los empresarios. El dinero sería entregado el 9 de agosto, el 20 de octubre y el 16 de diciembre. Serían 4 entregas de casi 22.000 millones de pesos y una final de más de 14.000 millones. Mañana continúa la audiencia en la que se define el futuro del contrato. La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que inicie 4 procesos por delitos como desaparición forzada y violencia sexual cometidos durante el conflicto armado. La petición radicada ante la JEP apunta a que el tribunal inicie con las labores de análisis y judicialización de los casos de desaparición forzada, violencia de género, desplazamiento y utilización de métodos ilícitos de guerra cometidos durante el conflicto armado. Sobre los 4 macrocasos, la Procuraduría dice que ha recibido denuncias de víctimas de violencia y estima que se debe empezar a analizar los procesos de 2.000 víctimas de violencia sexual y 80.000 casos de desaparición forzada. La Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP revisará esta petición. Sin embargo, el alto tribunal ya ha escuchado varios testimonios sobre estas conductas cometidas en el conflicto armado. En medio de una audiencia de la Justicia Especial de Paz, el general retirado Rito Alejo del Río sufrió una complicación de salud y fue trasladado a un centro médico. Mientras respondía a preguntas sobre su presunta relación con paramilitares cuando fue comandante de la Brigada 17 del Ejército en Urabá, el general Rito Alejo del Río, de 77 años, reportó problemas de salud. Tengo un dolor. El magistrado Gustavo Salazar ordenó la suspensión inmediata de la audiencia y atención de emergencia para Rito Alejo del Río. Vamos a suspender de manera inmediata. Voy a pedir que llamen, aquí hay a enfermería. Voy a pedir que llamen a la enfermería de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante los últimos meses, el general Rito Alejo del Río ha comparecido en varias oportunidades ante la JEP. En todas ha negado participación en los crímenes que investiga ese tribunal. La unidad de búsqueda de desaparecidos dio a conocer el hallazgo de nuevas fosas comunes en la región de los Montes de María. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas reveló que en los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, fueron encontradas más de 15 nuevas fosas, lo que se convierte en una esperanza para las familias de esta región que durante años han buscado infructuosamente a sus seres queridos. Tenemos que pasar al análisis técnico de si realmente esos lugares pueden contener cuerpos, porque pueden contener otras cosas. Entonces, una vez hagamos ese análisis, planificaremos el abordaje de manera sistemática, como digo, en un periodo de tiempo que les estaremos informando. La multitud de denuncias por desaparición presentadas en Colombia llevaron a la unidad a priorizar a corto y a mediano plazo la búsqueda. Sin embargo, familiares de las víctimas consideran que sería mucho más fácil si los victimarios hablaran. Si no hay verdad, no hay justicia. No tenemos satisfacción para nosotras las víctimas y todo el pueblo en sí. Según las cifras de la unidad, en Colombia hay más de 90.000 personas desaparecidas. Un juez condenó al exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, Omar Figueroa, por el manejo irregular de bienes en proceso de extinción de dominio. El exfuncionario enfrentará una sentencia de 9 años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptó la recepción de dineros a cambio de entregar de forma ilegal propiedades que fueron decomisadas por las autoridades.
El Tribunal Superior de Bogotá condenó a 5 años y 3 meses de cárcel a la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como EPA Colombia, por vandalizar estaciones de Transmilenio e incitar en redes sociales a destruir la infraestructura de la ciudad. Sé que me van a criticar. Este video grabado por Daneidy Barrera en el paro nacional de 2019 fue la prueba principal de la Fiscalía para pedir una modificación de la condena a la influenciadora por instigar el terrorismo. Yo estaba destruyendo lo que era el Estado. Sé que tampoco está bien hecho. El Tribunal de Bogotá en segunda instancia sentenció a la mujer a pagar una condena de 5 años de cárcel, el pago de una multa de 492 salarios mínimos y no podrá ejercer su profesión de youtuber. Para el magistrado ponente, la influenciadora conocida como EPA Colombia habría aprovechado su reconocimiento en redes para instigar a la ciudadanía. El ilícito alcanzó un alto nivel de peligrosidad, justamente por el reconocimiento que la encartada tiene en las redes sociales de Facebook y YouTube. Uno de los magistrados del tribunal se opuso a la decisión y salvó su voto, pues considera que no se puede comparar un acto de vandalismo con un acto terrorista. Sin embargo, la posición del magistrado no fue suficiente para revertir la decisión, en la que además el tribunal señala que la condena debe ser cumplida en la cárcel y niega la prisión domiciliaria. El ex representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, investigado por el presunto delito de soborno en un caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunció a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Prada renunció a su curul esperando que la Fiscalía asumiera su caso, tal y como ocurrió cuando Álvaro Uribe renunció al Senado. Pero la Corte Suprema mantuvo la competencia para investigarlo por el presunto delito de soborno en un caso que involucra al expresidente. Y sorpresivamente, a pesar que ellos mismos han decidido enviar el caso del presidente Uribe, el mío no. Por eso denunció a los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda, pues ellos se opusieron a que su caso cambiara de juez. Lo que hice con la denuncia es precisamente presentar los hechos y pedir a la comisión si establezca si hubo o no prevaricato en el caso de la participación del magistrado Reyes y el otro magistrado que votó con él la ponencia. Prada se lanzará al Senado para el próximo año sin darle tiempo a la conclusión del proceso penal en su contra. Tampoco le voy a permitir que me limite la actividad y voy a recorrer este país, las universidades, las facultades de Derecho para mostrar lo que ha sido esta persecución, este montaje. Un líder social y un excombatiente de las FARC son las 2 nuevas víctimas de la violencia en el país. Carlos Freddy Londoño caminaba por zona rural del municipio de Fuente de Oro, en el Meta, cuando hombres armados lo interceptaron y le propinaron varios impactos de bala. Carlos Freddy lideraba proyectos productivos en la región y hacía parte de la Federación de Educadores de FECODE. Con la muerte de Freddy Londoño se eleva a 107 el número de líderes asesinados en lo que va corrido del año y el número 1223 desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Mientras tanto, José Popayán, excombatiente de las FARC, quien lideraba proyectos productivos en reincorporación en Nariño, fue asesinado en el municipio de Leiva. Allí actúan grupos armados, pero también sicarios e intereses de intolerancia, de gente que no quiere aceptar la reincorporación a la vida civil y que atentan contra el proceso de paz. Con esta muerte se eleva a 34 el número de excombatientes de las FARC asesinados este año y el número 283 desde la firma del acuerdo en 2016. La producción industrial y las ventas reportaron signos sensibles de recuperación al cierre del mes de junio, según reveló el DANE. El Departamento Nacional de Estadísticas DANE entregó los resultados de lo que pueden ser los indicios del inicio de la recuperación de la economía colombiana en medio de la pandemia, y es que las ventas del comercio aumentaron 24,7% a junio, la producción industrial en 20,8% y los ingresos de los hoteleros aumentaron en un 875,2%. Esas dinámicas del comercio minorista están fundamentalmente asociadas, uno, a un mayor patrón de movilidad por parte de los hogares en materia de una mayor comercialización de vehículos, combustibles y repuestos, y adicionalmente desde la perspectiva estructural vemos una mayor demanda de artículos de aseo personal y equipos de informática y telecomunicaciones. El índice de confianza empresarial, que mide el optimismo de las compañías,
marcó 51,6% en mayo, subió a 54% en junio y en el mes de julio superó el 58%. El inicio de la reactivación económica también se refleja en los indicadores de operación de las compañías, mientras en abril el 82% de las empresas reportaban operación normal. El indicador cayó en el mes del paro en mayo a 81%, pero en junio subió a 91,8%. Por su parte, los gremios resaltaron los signos de recuperación de la actividad económica y advirtieron que la tarea ahora será recuperar los empleos perdidos por la pandemia. Los resultados de las encuestas sectoriales del DANE reflejan una muy buena noticia según los gremios económicos porque marcan el despegue de varios sectores que han estado en crisis por la pandemia y por los paros. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, señaló que junio fue un buen mes económico. El mes de junio fue un mes muy bueno para la reactivación del comercio. Creemos que esto marca un punto de quiebre y una tendencia hacia los próximos meses del año. Otro de los sectores que comenzó a dar indicios de reactivación es el de la hotelería. Sin embargo, para Cotelco todavía falta recuperar miles de empleos perdidos. Entonces, en la medida en que se vaya recuperando el turismo de convenciones, el turismo corporativo, pues generaremos más empleos, sobre todo aquellos empleos indirectos que se asocian en la medida en que la ocupación y los eventos se desarrollen, pues hay una contratación de empleo indirecto. Los gremios coinciden en que la apertura debe ser sostenida y estable para evitar altibajos en el proceso de reactivación económica. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, autorizó a las empresas en crisis de realizar la emisión de bonos para salir a flote financieramente. Este es el decreto del Ministerio de Comercio, el cual da vía libre a las empresas que están en proceso de reorganización a emitir un bono de riesgo para su pronta recuperación. El mecanismo permite que las compañías busquen financiamiento en el mercado de valores para agilizar el pago a sus acreedores y mantener su operación en el mercado. Con esta norma ampliamos el abanico de alternativas para quienes se han visto obligados a negociar esos acuerdos de reorganización por los efectos económicos de la pandemia. Las empresas podrán realizar la operación de forma directa sin previa autorización de la Superintendencia de Sociedades. Quienes hayan incluido la opción de los bonos de riesgo para atender sus deudas tendrán claridad sobre las condiciones, derechos, prerrogativas, garantías, negociabilidad y mecanismos de protección de los involucrados. La medida del gobierno va en línea con el proceso de reactivación. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el gobierno no traerá al país los dólares obtenidos por la venta de ISA. El gobierno se comprometió a no generar presiones sobre la tasa de cambio con la operación que autorizó para que Ecopetrol se hiciera la compra del 51,4% de las acciones que posee la nación en Interconexión Eléctrica ISA. Esta operación se realizará con un pago en dólares y esa operación se irá monetizando de manera responsable, gradual, atendiendo las necesidades, flujos y obviamente, repito, con una visión responsable sobre el mercado cambiario. Ecopetrol trabaja en las fuentes de financiamiento y no considera que sea la emisión de acciones una prioridad. Se tienen otras alternativas. No está condicionada y no está sujeta a esa emisión y por eso recurrimos a este crédito. Sin embargo, la emisión la seguimos trabajando, la emisión sigue con todo el esfuerzo para estar listos, esperando que las ventanas del mercado y las condiciones del mercado sean las condiciones adecuadas. Se espera que la compra de ISA se concrete en los primeros días del mes de diciembre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,95% a 1.258 puntos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más subió, con una valorización de 4,05% a 22.890 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más bajó, con una pérdida de 2,88% a 371 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 43.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,45% a 29.300 pesos.
Avianca reabre 23 nuevas rutas internacionales a Centroamérica y Estados Unidos. Los nuevos itinerarios parten desde Bogotá, Medellín y Cali hacia Nueva York, Miami, Orlando, Ciudad de México, Cancún, San José, Aruba, entre otros. La medida va en línea con el programa de competitividad de la empresa después de ser aprobado el plan de reorganización de la compañía ante una corte en Estados Unidos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.887 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un euro cuesta 4.527 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.86. El azúcar se transó en 19,56 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.92. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71.17. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.622 pesos. Una nueva ronda de precandidatos presidenciales presentó su agenda de trabajo ante la Asamblea de Afiliados a la ANDI. En una nueva ronda de precandidatos a la presidencia de la República, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, propuso la unidad y trabajar en reformas que garanticen la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Debemos buscar un presidente que genere unidad, que transmita humildad, que tenga al mismo tiempo una gran tolerancia por la diversidad que hay en Colombia. A su turno, Sergio Fajardo plantea medidas de desarrollo, sobre todo en el campo colombiano, donde se requiere fortalecer la institucionalidad. No hay liderazgo en el mundo de la agricultura, hay una cantidad de instituciones. El clientelismo ha sido dueño de ese ministerio. No hay unas líneas claras y tenemos que resolver ese problema de institucionalidad para poder avanzar con respecto al desarrollo rural. La exgobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, propone recuperar la confianza. Fortalecer la institucionalidad, generar liderazgo colectivo y generar confianza. Porque para nadie es un secreto que la política y las instituciones públicas generan desconfianza. El ex senador Juan Manuel Galán invita a participar del nuevo liberalismo en pro de un trabajo en equipo con la sociedad civil. Creemos en un liderazgo colectivo. No creemos en mesías, no creemos en cultos a la personalidad, creemos en que Colombia debe aprender a trabajar en equipo. Finalmente, el senador Jorge Enrique Robledo llama a un acuerdo nacional. Compuesto por un conjunto de acuerdos parciales integrados en un gran acuerdo nacional. Crear más fuentes de empleo, más fuentes de empleo, más fuentes de empleo, repito, y de riqueza. Sin eso no hay cómo resolver las necesidades. Los precandidatos coinciden en políticas contra la corrupción. La Contraloría General advirtió que los elefantes blancos en el departamento del Meta comprometen inversiones por 300.000 millones de pesos. El Contralor General aseguró desde ese departamento que quedan 63 elefantes blancos y que puede certificar que ya se han reactivado 30 obras que estaban inconclusas. Ya ustedes han visto que se han reactivado y se han entregado más de 30 elefantes blancos que se han dado a la vida aquí en el departamento. Quedan alrededor de 63 por más de 300.000 millones de pesos y con eso vamos a seguir en la búsqueda de reactivarlos y que se entreguen. Para la Contraloría ya no es un elefante blanco el proyecto de reconstrucción de la malla vial del Meta que se reactivó recientemente tras 5 años en el congelador. Colombia propuso a Brasil una agenda común para combatir el narcotráfico, la deforestación y la minería ilegal en la frontera común. Así lo anunció la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez durante una reunión con las autoridades del vecino país. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se reunió este jueves con el vicepresidente brasilero Hamilton Martins y el canciller Carlos França en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, a quienes les propuso una agenda de trabajo para avanzar en un plan ambicioso en materia comercial en aras de reactivar las economías de ambos países. Vamos a promover una mayor relación de nuestras agencias de promoción de inversiones para que ellos organicen misiones empresariales, una gran misión empresarial de brasileños
brasileros que vengan a Colombia y también colombianos a Brasil, para que pongamos una lista de tareas a nuestros dos gobiernos, ojalá en el mes de octubre. La vicepresidenta también propuso fortalecer la posición de Brasil y Colombia frente a la crisis venezolana, rechazando la dictadura y abogando por el restablecimiento de la democracia. Hasta mañana habrá recolección de basuras en Bucaramanga y 16 municipios más de Santander. La falta de acuerdo entre alcaldes para un nuevo relleno sanitario llevó al juez 15 administrativo de Bucaramanga a ordenar el cierre definitivo del Carrasco el próximo sábado 14 de agosto. El próximo martes, la Agencia de Licencias Ambientales, ANLA, definirá si avala una nueva prórroga de 3 meses en la operación del relleno sanitario, que diariamente recibe 1.000 toneladas de residuos y hace años sobrepasó su capacidad. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Estados Unidos reveló su primer censo poblacional en 10 años. Entre otros sorprendentes datos, se registró el crecimiento demográfico más lento desde 1930 y se muestra la primera caída de la población blanca desde 1790. La Oficina de Censo de Estados Unidos dio a conocer los resultados del último recuento demográfico de 2020, que muestran cómo el país ha cambiado en la última década. La población presentó el crecimiento más lento desde la década de la Gran Depresión. Aumentó aproximadamente 308,7 millones desde el 2010 a 331,4 millones el año pasado, un aumento de tan solo el 7,35%. El censo muestra la primera caída de la población blanca desde 1790. Disminuyó 8,6%. Pasó de ser un 63,7% en 2010 a ser el 57,8% en 2020, el más bajo registrado, aunque los blancos siguen siendo el grupo racial o étnico más predominante. Mientras que los latinos, censo que incluye a personas de cualquier raza hispanohablantes y a otros de origen latinoamericano que no hablan español, son actualmente 62,1 millones de personas, un incremento del 23% en los últimos 10 años. Por su parte, la población afroamericana creció un 5,6% desde 2010 y la población asiática creció un 35%. El condado más grande del país sigue siendo Los Ángeles, con más de 10 millones de personas. El censo se realiza cada 10 años por mandato constitucional y de sus resultados depende la distribución de representaciones políticas de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares en fondos federales para infraestructura, educación, salud, vivienda y servicios sociales. La Corte Penal Internacional anunció que abrirá una investigación formal por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Para la Fiscalía de la CPI existe una base razonable para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en los cuales también han estado involucradas autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales. El alto tribunal cita casos de delitos cometidos por las fuerzas del régimen chavistas como la privación grave de la libertad física, tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos. El texto de la fiscal Fatou Bensouda es lapidario y deja el camino allanado para que se inicie una investigación formal en la CPI tras el examen preliminar de los abusos del chavismo realizado durante más de 3 años y considerar que el caso sería admisible en términos de inacción debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de violaciones, y la cual deberá determinar la responsabilidad del régimen de Maduro, que desde ya negó los cargos y pide que acepten su colaboración ofrecida de buena fe contra cualquier tipo de impunidad. Mañana arranca en México el diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, que será mediado por Noruega. En medio de un clima de escepticismo y con el objetivo de destrabar años de confrontación, arrancó el tercer intento de acercamiento en menos de 4 años entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, la cual intenta garantizar su participación en un proceso de elecciones libres y transparentes, mientras Maduro pide como eje central que levanten las sanciones y busca legitimidad internacional. El proceso, mediado por Noruega y realizado en territorio mexicano, contará con la participación de importantes figuras como el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles.
Chile se convirtió en el primer país sudamericano en aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Inicialmente estará dirigida a los cerca de 2 millones de personas mayores de 55 años que hayan completado su esquema de vacunación con Sinovac. A 6 meses de haber iniciado el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 en febrero pasado y cuando más del 82% de la población objetivo ha completado su esquema de vacunación, Chile decidió seguir los pasos de Israel, Francia y Alemania. Esto al convertirse en el primer país suramericano que empezó una campaña de vacunación de refuerzo que inicialmente estará dirigida para las personas mayores de 55 años que hayan completado sus 2 dosis en marzo pasado con Sinovac. Y con la intención de mejorar la protección frente a la variante Delta, este primer grupo, junto a las personas que tienen sistemas inmunes débiles, recibirán una tercera dosis de AstraZeneca o Pfizer. La ocupación de las UCI en el estado de Florida ya superó el 90%, mientras hay alerta por la saturación de hospitales en el estado. Los ingresos de pacientes por coronavirus se sitúan en cifras más altas, mientras las cifras de vacunación siguen estancadas. Los ingresos hospitalarios continúan disparados en Florida, que por segunda jornada consecutiva registró un récord de más de 15.000 hospitalizados por COVID-19. Una presión que tiene a los sistemas sanitarios del estado al borde de sus límites en momentos en los que la variante Delta se sigue expandiendo sin freno y cuando la alarmante ocupación de las unidades de cuidados intensivos superó el 90%. A la crisis se suma una lenta campaña de vacunación cuando menos de la mitad de la población tiene la pauta completa para estar inmunizados contra la pandemia que avanza sin freno, aunque el gobernador republicano Ron DeSantis insista en prohibir el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas públicas. Estados Unidos aceleró el proceso para aprobar la vacunación contra el COVID a niños menores de 12 años, pues con el retorno presencial a los colegios estos se convierten en una de las poblaciones más vulnerables. En la batalla contra el coronavirus, Estados Unidos se encuentra en un punto vulnerable debido al aumento de casos, al colapso de los hospitales y al inicio del año escolar, por lo que las autoridades sanitarias buscan a toda costa aumentar la protección de las vacunas para las poblaciones vulnerables, como quienes tienen sistemas inmunológicos comprometidos. Además, los niños que son un grupo en riesgo creciente a causa de la cantidad de hospitalizaciones en las últimas semanas son la prioridad para la Administración de Alimentos y Medicamentos, por lo que evalúan vacunas para menores de 12 años y es posible que estén listas para finales de este año. La FDA también estudia autorizar una tercera dosis de la vacuna para ayudar a algunas personas inmunodeprimidas. La ola de calor Lucifer ha convertido en un infierno a Italia, que registró la temperatura más alta jamás medida en Europa, mientras los bomberos ya han tenido que atender a más de 500.000 de focos de incendios por el pico de calor. En Italia, que también se ha visto afectada por la histórica ola de calor y de incendios que devastan el Mediterráneo, la isla de Sicilia registró 48,8 grados, cifra que supone un nuevo récord de calor en Europa y que no había sido superada desde los 48 grados registrados en Atenas durante 1977. Y es que de hecho, esta temporada de temperaturas sin precedentes fue bautizada como Lucifer y está convirtiendo a Italia, en particular el sur del país, en un infierno con temperaturas que superan constantemente los 40 grados y que en muchas ocasiones rondan los 45. La ola de calor extrema ha agravado las numerosas conflagraciones que se extienden por la Italia meridional, donde los bomberos han tenido que atender más de 500.000 de focos activos en las últimas 12 horas. Más de 70 muertos y al menos 20 desaparecidos dejan los graves incendios que arrasan con el norte de Argelia, que declaró 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de las víctimas por las conflagraciones que están siendo reavivadas por el calor extremo. Cerca de un centenar de incendios continúan activos por 4º día consecutivo en el norte de Argelia, principalmente en la región de Kabylia, donde han fallecido decenas de personas, entre ellos algunos bomberos y voluntarios que luchaban sin descanso contra las llamas. Esta ha sido considerada como la ola de conflagraciones más destructiva en la historia del país africano, cuando varias localidades quedaron completamente devastadas y el gobierno declaró 3 días de luto para honrar a las víctimas. Y aunque las llamas son avivadas por una ola de calor extremo que golpea el norte de África, todavía no están esclarecidas las causas de los incendios, pese a que las autoridades han denunciado sin pruebas un posible origen criminal.
Más de 100.000 hectáreas fueron arrasadas en apenas 2 semanas en Grecia, que es golpeada por la peor ola de incendios en varias décadas, alimentada por las altas temperaturas y los fuertes vientos que desataron un verano de terror en la República Helénica. Aunque las lluvias que cayeron en las últimas horas dieron un respiro a los centenares de bomberos que combaten las llamas, especialmente en la isla de Eubea, que lleva 9 días ardiendo, mientras se redoblan esfuerzos para atajar un preocupante foco en la península de Peloponeso, rica en densos bosques y profundos barrancos. En Salvador denunciaron que el presidente Nayib Bukele está trabajando en una nueva constitución con la que busca perpetuarse en el poder. Un giro en la Constitución está planeando el gobierno de El Salvador. Trabajan en un borrador inicial. El objetivo, extender el periodo de mandato presidencial y crear un nuevo organismo para sustituir al Tribunal Supremo Electoral, que surgió tras los acuerdos de paz de la nación. El documento será presentado próximamente a las legaciones diplomáticas extranjeras y a las ONG. Han realizado un total de 215 modificaciones a la Carta Magna del país centroamericano, gobernado por Nayib Bukele, quien busca permanecer en el poder. Entre los cambios propuestos figuran que los mandatos presidenciales pasen de ser de 5 a 6 años, sin posibilidad de una reelección inmediata, pero sí después de un mandato de por medio, en lugar de los 2 contemplados actualmente. El diario La Prensa de Nicaragua, duro crítico del gobierno de Daniel Ortega, anunció que dejará de circular en su edición impresa debido a que las autoridades aduaneras bloquearon la importación de papel. Ortega lidera una dura campaña de represión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que busca reelegirse por 4ª vez. Denunciando un bloqueo de la dictadura orteguista, el tradicional diario La Prensa de Nicaragua, fundado en 1926, informó la más reciente consecuencia de la dura persecución del gobierno sandinista contra las voces disidentes. El diario La Prensa no se ha podido imprimir completo en papel, hoy 12 de agosto de 2021, porque la Dirección General de Aduanas, arbitrariamente, no autoriza la entrega del papel que está embodegado en el almacén fiscal. Pero esta no es la primera arremetida del gobierno de Daniel Ortega en contra de este periódico crítico de su gestión, que entre 2018 y 2019 dejó de circular durante 500 días y por ahora seguirá publicando en su página web y en las redes sociales. Estados Unidos enviará 3.000 soldados a Afganistán para asegurar la salida de su personal diplomático y también de sus ciudadanos en medio de la agresiva ofensiva talibán, que ya ha logrado apoderarse de Kandahar y Herat, 2 de las ciudades más importantes del país. Los talibanes ya se tomaron más de una decena de capitales provinciales afganas y actualmente ya controlan más del 65% del país gracias a una exitosa ofensiva relámpago y una pálida respuesta de las fuerzas gubernamentales de Afganistán. Después de semanas de asedio, Herat, la tercera ciudad más importante de esta nación, fue tomada por los insurgentes que no encontraron resistencia debido a que cientos de soldados en sus vehículos abandonaron el lugar. Además, los talibanes hicieron con el control de la ciudad de Ghanzi, la más cercana a la capital Kabul de todas las provincias conquistadas por este grupo, que lanzó su ofensiva en mayo y la cual avanzó a un ritmo que sorprendió a las distintas agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que no descartan que los talibanes se tomen el poder en menos de 90 días con la caída de Kabul. Una compañía estadounidense desarrolló un novedoso e inteligente dispositivo de cocción automática de comida saludable para perros. Se trata de Kibus, un dispositivo automatizado de cocción de alimentos para perros. Con solo pulsar un botón, Kibus sirve comidas saludables con procesamiento mínimo. Lo único que tiene que hacer es agregar comida deshidratada para perros, agua y Kibus se encarga del resto. En tan solo 6 minutos, Kibus prepara y sirve una ración de comida preparada y a 38 grados de temperatura. Kibus permite programar hasta 4 comidas por día. Solo hay que precargarlo con 4 litros de agua y 2 kilos de comida y el sistema se programa para alimentar a su mascota durante toda una semana, solo con el toque de un botón. Adicionalmente permite monitorear la alimentación de su perro a distancia a través de una aplicación móvil, con la cual incluso lo puede llamar a comer usando su voz. Muy buenas noches. Bogotá está siendo azotada por una ola de inseguridad casi sin precedentes en la capital del país. Por eso nuestro invitado esta noche es el señor general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, porque la policía adoptó hoy un plan que se llama Plan de Intervención
para hacerle frente al ataque de la delincuencia contra la ciudad. General, muy buenas noches. Quisiera usted, por favor, explicarnos en qué consisten las medidas de aplicación inmediata que la policía de Bogotá va a tomar, está tomando para hacerle frente a la inseguridad de Bogotá. Sí, a mí buenas noches, a la audiencia buenas noches. Principalmente el plan de intervención que inicia desde este fin de semana es la focalización de los delitos como el homicidio y el hurto. Para esto, la Policía Nacional ha creado dentro de este plan de intervención 4 comandos situacionales que van a estar a cargo de generales, de directores de nuestras especialidades, como es el director de investigación criminal de nuestro grupo Gaula, igualmente de antinarcóticos y dirección de inteligencia, pero asimismo tránsito y transporte va a estar acompañando y fortaleciendo las rutas de ciclorruta y transporte masivo, todo articulado por nuestro director de seguridad ciudadana de acuerdo a lo ordenado por el mando institucional. Y ahora, general, ¿de alguna manera se ha pensado en aumentar el pie de fuerza de la policía para Bogotá? Inicialmente el plan de intervención consta de 1.500 hombres y mujeres de estas especialidades, de estas direcciones de la Dirección General, con unos enfoques importantes especializados para afectar en investigación criminal, en inteligencia, en extorsión, pero también con presencia en los corredores viales que están siendo afectados. Pero nuestro ministro hoy precisamente anunció la llegada en septiembre de 500 funcionarios que están siendo preparados en materia de investigación criminal, 400, 100 en inteligencia, y en el mes de diciembre llegarán 1.000 hombres más que vendrán a componer y precisamente trabajar en convivencia y seguridad ciudadana. ¿Y cuál va a ser entonces, general, la función concreta, precisa, que cumplirá este comité de 4 o 5 generales que se ha designado hoy para hacerle frente a la inseguridad de Bogotá? Sí, esos comandos situacionales que están alineados a los comandos de seguridad ciudadana, donde están las localidades más afectadas, van a tener una articulación directa con los miembros de la Policía Nacional, comandantes que encuentran en estos sitios, y ahí se va precisamente a articular y focalizar aquellos sitios más afectados para que los planes, tanto de prevención, de disuasión, como investigación criminal, puedan afectar a estas estructuras criminales. Es un alto grado de coordinación que se verá reflejado en precisamente la persecución al delito, acompañados por la Fiscalía General de la Nación. Y general, ¿qué hacer para hacerle frente al robo en las calles, al asalto callejero, a la inseguridad en el transporte urbano? De manera inmediata, ¿qué va a hacer la policía, general? Sí, tendríamos, el plan de intervención tiene unos componentes de presencia, un plan de visibilidad para los corredores viales, los puentes peatonales, los parques, los sitios que están siendo afectados, así como las ciclorrutas, y allí vamos a tener presencia policial de manera inmediata, pero es muy importante la participación ciudadana. Precisamente este plan de intervención contempla el acercamiento con el ciudadano para que conozcan también las herramientas de participación ciudadana, donde podemos tener fortalecidas las redes de participación cívica, informar al ciudadano oportunamente los hechos y lo que los ciudadanos nos estén informando a nosotros también, para poder reaccionar de manera inmediata, dar algunas recomendaciones de seguridad, frentes de seguridad, los números de los CAI. Todos estos encuentros comunitarios, red de participación y todas nuestras fortalezas que tenemos en prevención, con este plan de intervención vamos a dar a conocer al ciudadano, al comerciante, a las autoridades locales, que podamos tener esas fortalezas y esa corresponsabilidad que es tan importante en estos momentos que está viendo la ciudad, y que también los ciudadanos sientan que hay una policía comprometida en mejorar esas condiciones de convivencia y seguridad. Ahora, es evidente, señor general, que la participación ciudadana es trascendental en este plan de seguridad para Bogotá. ¿Por qué no nos precisa en qué debe consistir la participación ciudadana que pide la policía? Sí,
Importante la red de participación cívica y la red de apoyo. La red de participación cívica son aquellos grupos que tenemos de WhatsApp en los diferentes barrios, donde los ciudadanos nos están informando oportunamente sus necesidades, sus preocupaciones, y así nosotros también les estamos retroalimentando. Cada cuadrante tiene el grupo de personas correspondiente en esta red de participación cívica, pero no solamente esto, también la red de apoyo con el gremio de taxistas, con los empresarios, con los comerciantes, tenemos ahí una importante participación. Una persona destinada en el centro automático de despacho que precisamente recibe la información en el radio y la transmite de manera inmediata a las unidades policiales para que reaccionen. Pero también tenemos los frentes de seguridad que los ciudadanos y el comercio, y algunos ciudadanos líderes inclusive de localidades de la ciudad, está participando activamente y fortaleciendo los mismos frentes de seguridad que muchas veces en las localidades se han ido descuidando, se han ido deteriorando, las estamos volviendo a revivir y podernos acompañar. Tenemos también grupos de prevención en los entornos escolares, con personal de infancia y adolescencia, para que evitemos el acercamiento de estos delincuentes precisamente a contaminar con estupefacientes a nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que esa es la mayor renta criminal que puede tener la ciudad para mover estas estructuras criminales. Y general, como consecuencia de esta ola de atracos y asaltos que está viviendo Bogotá, ¿cuántas personas han sido detenidas? Y perdone que le pregunte, ¿cuántos ciudadanos venezolanos o nacionales de Venezuela? En el año 2021 tenemos 17.000 personas capturadas por diferentes motivos, en lo que va corrido del año, 7 meses que tiene ya corrido el año, y estas 2.470 personas son extranjeros que han delinquido en nuestro país y que han sido dejados a disposición de la autoridad competente. De estos 160 tienen alguna medida intramural. El resto, por las características que le menciono, también por algunos atenuantes que tiene nuestra ley penal, han sido dejados en libertad de manera inmediata. General, mire, los habitantes de Suba, y eso es casi 800.000 personas, están desesperados. Todas las noches tienen problemas con las manifestaciones que terminan siempre en disturbios. ¿Qué va a hacer la ciudad, la policía, con Suba, general? Estamos trabajando muy fuerte para que estructuralmente podamos ubicarlos en el lugar que corresponde a aquellas personas que están presionando, inclusive a ciudadanos dentro de los conjuntos, a que no denuncien, a que no apoyen a la institución, a que no participen de nuestros programas de prevención, y los tienen casi que arrinconados, digamos, y ahí estamos con nuestro grupo Gaula e Investigación Criminal trabajando para poder capturar a estas personas y volverle la tranquilidad tanto a Suba, Usme y Américas, principalmente, que son los sitios que se han visto más afectados durante estas protestas. Sí. Y mi pregunta final, señor general. El país recibió con dolor y con profundo pesar el asesinato del patrullero Humberto Sabogal. ¿Qué va a hacer la policía con su viuda y con sus huérfanos? Sí, Yamil, muchas gracias por preguntar. Sí, muy lamentable. Como comandante, es algo muy difícil de explicar lo que uno siente, porque todos los policiales de la patria para uno se vuelven como los hijos. Desafortunadamente, este hecho de intolerancia, de criminal de estas personas le cegan la vida. Nosotros de la Policía Nacional y primero el Grupo de Bienestar está acompañando los hechos. Él tiene un primo hermano que inclusive es un señor intendente de la Policía Nacional con cerca de 20 años de servicio. Y la esposa y los hijos quedan cobijados por la Policía Nacional. Nosotros tenemos en algunos casos asignación de retiro para de acuerdo a la antigüedad que pues tenía una antigüedad representativa, pero también tenemos seguros que nosotros firmamos y que también pues precisamente nuestra jurisprudencia da el respaldo necesario para que estemos protegidos. Ellos quedan con nuestros servicios de salud, quedan igualmente con los servicios académicos y otros precisamente beneficios que tenemos tanto los activos como nuestras familias cuando
suceden hechos tan lamentables, pero sí la policía cobija y acompaña a nuestros policías héroes que pierden la vida en el servicio principalmente. Sí. Gracias a usted, general Camacho, la expresión profunda de nuestra solidaridad con la policía y con la familia del patrullero asesinado. General, muy amable, muchas gracias por su atención y ha sido usted muy querido al atender esta invitación para hablar con nosotros. Muy amable, general. No, muchas gracias a ustedes. El 100% de los colombianos estamos comprometidos en mejorar la convivencia y seguridad. Necesitamos mucha compañía de los gremios, de los medios de comunicación, de las diferentes comunidades para que podamos fortalecer precisamente el camino de la paz de nuestro país. Y gracias y mil gracias a ustedes televidentes también por la compañía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CNI.